6.5. Bueno, son las 8:09. Está con nosotros el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán. Con él vamos a conversar de inmediato. Buenos días, doctor, y bienvenido por primera vez al Sol de la Mañana. Muy buenos días a este sol, Sí. sol con Z. Así es. Y de la mañana, que no es cualquier cosa. Yo me siento realmente muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Para tratar los temas que ustedes entiendan. Los temas de la Junta Central Electoral siempre son temas de actualidad. Muchos de ellos controversiales. Y yo digo que hay que amar la Junta Central Electoral, amar todos sus temas y estar dispuesto a conversar con ellos en los medios de comunicación. Y para mí es un privilegio, y para la Junta Central Electoral, poder venir aquí hoy. De manera que ustedes están en libertad de preguntarme lo que ustedes entiendan. Voy a empezar por un compromiso que tengo un compromiso que hice con un amigo que ya lamentablemente se fue muy a destiempo, el alcalde Juan de los Santos. Él trabajó con mucho entusiasmo la idea de el voto preferencial para los regidores, sobre la base de que decía que los regidores tienen un rol muy importante en los ayuntamientos y a la hora de una campaña no tienen que hacer campaña porque se van con el arrastre del síndico. Entonces, si van a tener un rol tan importante, él dice que deben ser electos como es electo el síndico con el voto preferencial. Pero además decía que iba a ser muy caótico para los partidos el tema de las alianzas, porque ahora con todos estos partidos que reclaman una posición en una boleta, en el caso de los regidores, al partido que no le dan un regidor número 1 o 2 saben que no le están dando nada, y entonces está la posibilidad de que en cada alianza los alcaldes se queden sin el respaldo necesario de regidores, porque las regidurías quedan de manera muy dispersa, que por eso entonces trabajó mucho este tema del voto preferencial de los regidores. Sin embargo, ahora por otras circunstancias probablemente no tengamos el voto preferencial de los regidores. Entonces nos gustaría que usted nos explicara por qué, qué es lo que dificulta el hecho de que haya voto preferencial para los regidores. Mira, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que es una pregunta de actualidad y que hay que responderla desde este punto de vista. A nosotros nos correspondió en el año 2001 ser de los coautores de la resolución 5/2001 de la Junta Central Electoral, que en aplicación de la ley 275/97 en lo que tiene que ver con las circunscripciones electorales, nosotros creamos el voto preferencial y la boleta cerrada y desbloqueada para los diputados. Bueno, muy bien, la creamos con mucho entusiasmo. Yo recuerdo que me correspondió hablar con el doctor Balaguer en su casa, ponerle el tema y convencerlo del hecho de que él perdía de alguna manera poder también, sin poder influir en el orden de la boleta cerrada y bloqueada, abriéndose a una cerrada y desbloqueada, y permitiendo que fuese el elector el que eligiera directamente quién era la persona de su preferencia en el orden de la Cámara de Diputados. Eso estuvo muy bien. Pero llegó el año 2002 y sucede que llegó el momento de administrar esa democratización del voto y de esa boleta cerrada y desbloqueada. ¿Y qué pasó? Bueno, pues sucedió que tuvimos, yo diría que un gran aprieto electoral, porque vino una gran cantidad de actas descuadradas, porque al final de cuentas las sumatorias o totalizaciones independientes e individualizadas en función de una totalización general, te crea una ecuación diferencial que matemáticamente, en un pueblo con un nivel matemático bajo, según dice el padre alemán, creaba una situación complicada. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue verdaderamente una situación difícil. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahora sucede que la Constitución del año 2010 establece que habrá elecciones
en el año 2020, habrá en el 2020, donde ese año tendremos elecciones municipales en febrero, el tercer domingo, y elecciones congresuales y presidenciales en el tercer domingo de mayo de ese año. O sea, en febrero es solo municipal. Solo municipal. O sea, alcalde y 16 de febrero. Muy bien, hasta ahí todo va Hasta ahí muy todo bien. bien. Es decir, es una experiencia nueva que vive el país, pero también sucede que establece la misma Constitución por el régimen de balotage que ya creamos en el 1994, que si no alcanzase el 50% más uno, el candidato a la presidencia de la República que resultase con mayor votación, habrá una segunda vuelta. 30 de junio. Sería el tercer domingo del mes de junio. El tercer domingo, sí, ¿verdad? Ya dice la Constitución de la República. ¿Qué pasa? Nosotros entonces enfrentamos como administradores una situación de tener que organizar 2 elecciones, seguro que 2, y la eventualidad de una tercera en menos de 6 meses. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé, yo pienso que la prudencia, yo no quisiera dar la impresión de una Junta Central Electoral medrosa, miedosa. En la vida usted tiene que enfrentar las cosas como vengan y darle de frente y resolverlas. Pero al grado de complejidad de celebrarlas primero en febrero, usted le está adicionando el voto preferencial para los regidores y para los vocales de los distritos municipales. Entonces usted va a pasar de un escenario de 164 boletas, usted va a pasar a 450 boletas, cuando usted tiene fotografías en los distritos municipales para escoger los vocales, y usted tiene también fotografías de los regidores en el municipio. Es decir, es una situación de otra complejidad adicional. Entonces, yo digo, bueno, la Junta está de estreno de tener elecciones municipales en febrero y tener en mayo elecciones también. Si las de febrero por alguna razón son perturbadas o perturbadoras, esas elecciones afectarían por una especie de correlatividad natural. ¿No sería una especie de ensayo, doctor? No, yo no diría que de ensayo, serían eventos en niveles distintos, porque el nivel municipal es un nivel de elección. Entonces tendríamos una correlatividad natural que de alguna manera impactaría en las congresuales y presidenciales que tenía lugar en mayo de ese año, el tercer domingo. Entonces yo digo, bueno, yo pienso que el país tiene que plantearse esa novedad, quizás posponerla para el año 2024. La novedad del voto preferencial en el nivel municipal. Para evitar una confrontación. Sí, yo no estoy de acuerdo. Pero no se violaría, porque dice Orlando Jorge Mera que eso violaría la Constitución. Sí. No, eso no es. Habría que modificar la Constitución. Eso no es necesariamente cierto. El voto preferencial para el nivel municipal está en una ley del año 2013. Está por una ley. Que fue la misma ley que convirtió la resolución que ya nosotros habíamos dado en el 2001. Pero que la Junta Central Electoral la eliminó en el 2010. Y entonces los legisladores, por ley, pusieron el voto preferencial para los diputados y el voto preferencial para regidores en el municipio y para vocales en los distritos municipales. Entonces yo pienso esto, en adición a lo que decía Julio Martínez Pozo, que tiene razón en esto. El derecho al voto es un derecho fundamental. Y los derechos fundamentales son progresivos. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, la República Dominicana ha evolucionado. Miren, yo estuve sacando la cuenta. Del 1994 hasta el día de hoy, nosotros hemos tenido 26 disposiciones entre leyes, resoluciones de la Junta Central Electoral y sentencias de la Suprema Corte de Justicia que de alguna manera han hecho evolucionar y reformas constitucionales que han hecho evolucionar el sistema electoral dominicano. Nosotros tenemos un sistema electoral complejo. Nosotros tenemos diputados nacionales, nosotros tenemos diputados que nos representan en el exterior,
nosotros tenemos diputados al Parlacén, nosotros tenemos diputados por la elección popular natural, nosotros tenemos senadores, tenemos diputados, nosotros tenemos alcaldes, regidores, directores de los distritos y vocales de los distritos. Aparte de eso, nosotros hemos evolucionado en la representación de la mujer en los municipios. Nosotros hemos hecho muchas cosas, señores. Cuando uno se detiene a ver todo lo que ha hecho el Congreso y el país en función a su sistema electoral. Por eso yo tengo fe en las elecciones. Este país lo que ha hecho es resolver grandes problemas en las elecciones. Las elecciones han sido la lavatoria, el lavado del alma nacional, cuando ha quedado quebrantada por algún acontecimiento. Esa es la verdad. ¿Y qué es lo que ha lavado el alma nacional? La voluntad popular que se expresa democráticamente. Doctor, veo que usted anda, entre otros documentos, con la Constitución Dominicana, sí, yo siempre ¿verdad? ando con ella. Es una especie de Biblia, Sí, con mucho respeto a la Biblia. ¿Se visualiza trabajando para esas elecciones con otra modificación? Con otra constitución, y le hago la pregunta por lo dicho ayer por el senador Calderón. Del 94 hacia acá, nosotros hemos tenido 4 reformas constitucionales. Y esas 4 reformas constitucionales en su momento han impactado sobre el tema de la reelección. La reelección presidencial en la historia dominicana es un tema. Es un tema. Siempre Nolan presente. está presente siempre. Nolan, que es quizás el doctrinario electoral más importante que hay en el mundo. ¿Recuerda el nombre completo? Dieter Nolan. Dieter. Norteamericano. No, es alemán. Alemán. Nolan dice que lo único que se opone a una reelección, o que se opondría a una reelección, según ese doctrinario, es la coacción o la violencia. Donde hay coacción y violencia en una reelección, eso está desvirtuado, deslegitimado. Y yo agregaría, eso no lo dice Dieter Nolan, y si hay recursos del Estado también. Si intervienen los recursos del Estado, eso está deslegitimado. Está deslegitimado el proceso electoral. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al final de cuentas es el país, es el soberano. Nosotros tenemos un sistema de gobierno que es inquebrantable según la misma Constitución. Civil, democrático, republicano y representativo. Civil, porque ni es militar ni es eclesiástico, nosotros no somos una teocracia. Republicano, porque nosotros no tenemos rey. Han desaparecido, gracias a Dios, y nunca ha habido del 44 para acá rey. Aquí no hay rey, ni hay estirpe, ni nada de esas cosas, ni hay heráldica, ni hay escudo. gente que se cree rey, pero no. Pero democrático, ¿oíste, Julio? Sí. Porque interviene definitivamente la voluntad popular. Claro. Y representativo, porque el poder se ejerce por representación. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente este es un país democrático, este es un país que ha tenido estas experiencias, y ese no es un tema sobre el que el presidente de la Junta Central Electoral puede decir si eso es bueno o malo. Al final de cuentas, nosotros tenemos un poder constituyente constituido, tenemos un poder constituyente originario, que es respecto de esos temas el que tiene la palabra. Es como Torcuato Fernández de Miranda, el profesor de Derecho Constitucional del rey Juan Carlos, que le dijo en la transición española, que algunos decían, no, esa constitución de Franco, eso se cayó. No, decía, no, majestad, nosotros vamos de constitución en constitución y de ley en ley. Un momento. Todo es Entonces, parte de un Mira, engranaje. por ejemplo, de mucha soporte gente, humano. oye esto, Sí. oiga, mucha gente me dice, ¿y si no se aprueba la ley de partido? ¿Qué va a pasar? Que nada, que se van a hacer las elecciones, porque hay Entonces, una de ley su electoral y hay una constitución. De sus palabras podemos concluir. Usted dice, nada se opone a la reelección a menos que haya violencia, Coacción, coacción y o uso de recursos del No a la Estado. reelección, y María que Elena, la al debate, porque Constitución- la reelección está Y prohibida. que la Dice que sí se Constitución utiliza lo al permita, debate. porque Ah, en este ok. estamento eso está prohibido. Eso Claro. era lo que faltaba, Eso está porque prohibido. entendía Sí, que Oli. usted favorecía una modificación No, de la yo no Constitución. favorezco nada de Oli eso. Matos, Pone al Oli debate. Matos, Yo no Oli soy Matos. constituyente, Oli Matos. constituido Ne- ni original. Oli, entonces venimos para esta línea, Doctor, Oli.
El planteamiento que usted hace sobre la pregunta que Julio le hizo, y perdone que vuelva de nuevo a ella. Gracias por sacarme de ese lío. Pero, Cualquiera cae en un libro con la claro. constitución. sí, Pero no, importante el tema, doctor, ¿verdad? Totalmente. Y Doctor. siempre de actualidad. Pero muy buena Muy buena respuesta. Lo felicito, doctor. Muy buena respuesta. Doctor, ¿ese tema lo ha visto el Pleno o es un planteamiento, o No. usted está diciendo su perspectiva, es decir, No, sobre la diríamos, sí. posibilidad de aplicar Muy buena pregunta. el voto Preferencial municipal. en el nivel municipal? Diríamos que es a lo que hemos conversado, pero sobre lo que no hemos resolutado. ¿Por qué? Porque también, y eso en mi comparecencia ante la Comisión Bicameral del Congreso, que estudia y conoce el proyecto de ley de partido y de régimen electoral, oigan lo que pasó, eso duró 2 horas y media. Cuando me hicieron la transcripción, esa comparecencia privada tiene 30 páginas a un espacio. Es decir, ahí se habló mucho, pero yo le hicimos saber a los señores legisladores que la Junta Central Electoral no puede ser una institución rebelde ni contestataria del Congreso, sino que la Junta Central Electoral tiene que acatar lo que diga la ley la hacen en el Congreso. Y hasta que se implemente otro sistema, la Constitución también la hace la Asamblea Nacional en una situación de conjunta de los senadores y diputados mediante un procedimiento establecido por la misma Constitución. Pero eso le obliga, La Junta doctor, Central Electoral tiene que hacer lo que diga la ley, pero le obliga entonces al voto preferencial, pero porque está en la ley. en el actual estatuto legal sí, pero como comienza el libro de 100 años de soledad, muchos años después, delante del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día que su papá lo llevó a conocer el hielo. ¿Eh? Es decir, cuando usted está frente a una situación, usted tiene el deber moral Qué genial era García Márquez. de advertir, un genio. Qué maldita Que es lo que usted capacidad está de haciendo imaginación. con ¿Eh? tiempo, Yo digo las cosas, ahora bien, prudencia. el Congreso no nos hace caso. El Congreso en su soberanía dispone que hay voto preferencial ¿Qué hace? en los municipios. Pues se hace. Exacto. Bendito sea Como Dios, y dice se la hace como dice la ley, y hacemos 450 boletas y la vamos a contar, y en los distritos municipales le van a poner su fotografía a cada vocal en la boleta, y en el municipio vamos a poner fotos. Eso Esto va a sería aparecer- caótico. ¿Qué tamaño va a tener Una la boleta? pa- esto va a Vamos por aparecer pregunta, por favor, por una orden. pasarela, Sí. esto va a aparecer una pasarela maravillosa. Sí. Fíjese, claro, fíjese. Esto Sí. va a aparecer una pasarela maravillosa, Martínez Pozo. Perdóname. Sí, cómo no. Perdóname. Esto va a ser Una una cosa cosa así. genial. Sería Sí. una boleta así. Sí, Una así. cosa así. Sí. Con la foto de todito. Sí. Entonces, La foto uno casi se- en Pero eso miniatura. es libre. entonces No uno, se ve. uno se detiene delante de este concierto de imágenes y Y uno se decide. pierde. Doctor, y ya ustedes Bueno. están haciendo Se puede ensayos. poner una Claro. lupa. Señores, pero oigan esto, Eurica, faltando Eurica, 3 Eurica, años para la Eurica, elección. Doctor, Eurica. usted afirmó y de manera muy precisa que si se hacen elecciones internas de los partidos el mismo día, se viola la Constitución de la República. Usted lo dijo así mismo, ¿verdad? Vamos a matizar esa afirmación mía. Vamos a ver. Ey, Sí, me sí, pareció sí. Balaguer aquí. Ey. No se ve. No fue Zafa, exactamente zafa. así. Permítame. Oigan lo que yo dije. Explíquenos, Sí, sí, porque sí. eso llamó la Y se atención. lo he ido diciendo a los líderes políticos Ok, vamos a ver. que me han visitado o con quienes me he encontrado. Sucede que ese tema de las primarias simultáneas, obligatorias, abiertas, organizadas por la Junta Central Electoral y con un llamamiento de las asambleas electorales articuladas en 16.000 colegios, es una situación que en el año 2005, en ocasión a un recurso de inconstitucionalidad que interpuso la asociación, la Fundación Derecho y Democracia, y de la que yo fui el abogado, esa es la verdad. Usted fuera bueno. La Suprema Corte de Justicia declaró que la ley de primarias, que era de agosto del año 2004, y el recurso se interpuso en octubre del 2004,
y lo falló la Suprema Corte Fue el declarado 16 de marzo del año La ley era de 2005. Hipólito. Y esas primarias, dentro de esa ecuación, de esos El vectores medio ambiente también. obligatorias para todo el mundo, simultáneas, Todos los partidos. el mismo día, todo el mundo, con el padrón universal, con el llamamiento de todos los colegios, de las asambleas electorales, que en la Constitución están llamadas un día y para una cosa determinada, o 2 días para una cosa determinada, que para elegir los funcionarios de elección popular, no para elegir candidatos de partido. Y organizada por la Junta. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, si se diese la ecuación idéntica, estaría en un grave peligro de que alguien reclamara, por supuesto no yo no soy tribunal constitucional, de que alguien trajera esos argumentos a decir que esas primarias, con esos vectores, con esos vectores, sería considerada inconstitucional. Alguien me ha dicho, contraargumentando, y no le falta razón, pero es que la Constitución a la que se refería esa sentencia no era la Constitución del 2010, era la Constitución del 1994, y no le falta razón. Un momentito, doctor, un momentito. Vamos a ver. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Entonces vamos, para que termine la Termina idea. la ahora. idea. Era la Constitución del 94. Sí. Y no la del 2010. Y no la del 2010. Y usted dice que tiene cierta razón. Cierta razón, pero no es un asunto de literalidades, es un asunto conceptual. ¿Qué pasa? Ni en la Constitución ni en la ley nosotros tenemos la palabra primarias, lo cual no quiere decir que en el ejercicio que han hecho los partidos, algunos partidos han hecho primarias y las han hecho muy bien. Y bendito sea Dios, qué bueno, que a mí me gustan las primarias. El PRM ahora hizo bien, una buena primaria. para ahora coger bien, y las hizo el candidato PLD y el presidencial. Partido Reformista las hizo en un momento determinado. Ahora bien, ¿puedo yo obligar 26 partidos a que concurran el mismo día a unas primarias obligatorias, simultáneas? ¿Lo puedo yo hacer? Sí, yo lo podría hacer si todos fuesen iguales. Pero hay un punto de desigualdad que es determinante. ¿Cuál es? El dinero. Hay 4 partidos que reciben 13 millones de pesos todos los meses, pero hay 22 que no reciben lo mismo. Entonces usted no lo puede llamar a los 26 a que midan fuerzas ese día, porque aquí vendría la correlatividad del ridículo, digo yo. Hay partidos que obligados a ir ese día con los grandes darían un triste espectáculo. Y yo creo que la ley de partido tiene que venir a ser un salvataje del sistema de partidos, no a destruirlo. Aquí se ha criticado mucho los partidos pequeños y hay una retórica contra eso, que eso no debe ser. Pues sí debe ser, entiendo yo. ¿Por qué? Porque en la historia constitucional dominicana, desde el 1962, nosotros hemos tenido partidos pequeños, nosotros hemos tenido alianzas, nosotros tenemos partidos que tienen poca representación en votación popular, pero tienen una dignidad. Y la dignidad le viene por la ideología, por la prestancia de sus dirigentes. Sí, ahí, doctor. Me voy a desviar y tengo que terminar la idea, que es bien interesante. Entonces, obligatorias, simultáneas, ya eso más o menos lo he ido explicando, ¿verdad? Entonces vendría ahora el llamamiento de los colegios electorales, de las asambleas electorales, y organizado por la Junta. Eso obligaría a que la Junta contrate más de 100,000 personas ese día y que entonces llame a todo el pueblo dominicano como si fuese una elección nacional. Y yo digo, yo lo matizo de esta manera. Es muy diferente si, por ejemplo, obligásemos a una simultaneidad a los 4 grandes, que vayan el mismo día los 4 grandes, que están en igualdad de condiciones, y a los otros los dejásemos en libertad de hacer asambleas y convenciones. ¿Cuál es el problema? Ahora viene el punto. También el llamamiento, entiendo yo, que debería ser a los simpatizantes, a los militantes y a los inscritos. ¿Cómo lo hacen los americanos? ¿Cómo lo hacen? Los americanos preparan un padrón para cada primaria. En los Estados Unidos las primarias son, en una de las enmiendas de la Constitución norteamericana,
está el derecho a votar en las elecciones primarias, Sí. porque eso es demasiado importante. Pero ellos, salvo uno de los estados, que es Dakota, en Dakota hay elecciones obligatorias, simultáneas y con padrón abierto. Pero en los demás estados, cada partido hace su padrón para cada elección primaria. Por una fecha de inscripción, los que desean participar se inscriben, porque esa es otra. Y lo hacen ¿Cuál con es una el fecha. padrón de los partidos políticos de aquí? Y yo digo, ¿y quién lo sabe? ¿Dónde está ese padrón? No está depositado Allá en de ustedes. pero es que en la eso Junta. es una cosa, señores, llena de una gran informalidad. ¿Cuál es ese padrón? Cuando Bien. todo el mundo sabe que lamentablemente hemos tenido, por razones de marketing, que cada vez que un partido termina una primaria, exagera los números. Eso es voz populi. Bueno, señores, entonces continuamos con el presidente de la Junta Buena Central Electoral. doctora, Venimos, claro, venimos ahora con Anibelca, Está José La Luz clarísimo y este Pablo presidente de Maquini. la Cambio y fuera. Que llega el amanecer, en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Continuamos conversando con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán. Anibelca. La prioridad, por lo menos hacia afuera, y la gente le da mucho seguimiento al tema electoral y a la organización de las elecciones, aunque son en 3 años. Pero la Junta tiene un gran componente que tiene que ver con registro civil, desde que nacemos hasta que morimos. En ese sentido, ¿cuáles son las prioridades? Y recuerdo que a algunas personas le llamó la atención, por ejemplo, que el nacimiento que se emite para fines de cédula ya no se está emitiendo con el llamado papel de seguridad. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Bueno, lo que pasa es que, como muy bien dice Anibelca Rosario, el registro civil es la vida dominicana expresada en actos jurídicos. Eso es el registro civil. Soy, pienso y luego existo. Hay algunos que dicen, creo y entonces existo. Mire, ese es Pero, el sombrero. pero yo agregaría, desde el punto de registro civil, yo agregaría, existo jurídicamente porque me inscriben. Eso sí es verdad. Si no, no existo. ¿Por qué? Porque no tengo cédula, porque no puedo sacar papeles, no puedo estudiar. luego existe. Me inscriben y luego existe. Sí, existo. porque si no, Jurídicamente. aunque exista, no está inscrito. No, entonces, ¿qué pasa? Claro. Yo le estoy introduciendo a toda la formulación filosófica universal un nuevo elemento, me inscriben y entonces existo. Y realmente es así, porque hay una nominación. Los atributos de la personalidad vienen por la inscripción. Entonces, ¿qué pasa? La Junta Central Electoral ha evolucionado de una manera impresionante, mediante la automatización, mediante el celo, el cuidado, pero también la Junta Central Electoral tiene muchos problemas, y lo tiene en sus libros, porque los libros fueron llenados en gran medida durante muchos años por personas que quizás no tenían la calificación ortográfica, la calificación escriturística, la caligrafía, y realmente esos libros están llenos de errores. Cuando esos libros, por la automatización, se han escaneado, esos libros, los errores que contenían, se han encriptado, de donde no se puede cambiar manualmente lo que ya se fotografió, porque ahí está. Fíjate tú, encriptaste el error con la verdad. Y eso, señores, es algo que la gente no quiere ni siquiera que se lo expliquen, pero hay una realidad. Yo mandé a hacer, dispuse que se hiciese, de las personas que van a la Oficina Central del Estado Civil, que está aquí en la feria, ¿cuántos se van con su problema resuelto y cuántos se van dándose cuenta que tienen un problema por resolver? Y el problema está en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Definitivamente el país tiene que ponerle mucho caso a esas reconstrucciones. Pero no solamente eso, nosotros somos un país asediado. Porque hay muchas personas que pretenden lavar sus historias aquí.
y acosan este país. Y entonces nos critican por todos los requisitos que ponemos, por ejemplo, para las declaraciones tardías. Pero los mismos requisitos que están para las declaraciones tardías, que pudieran a los hijos de un inmigrante resultarle perturbador, lo es para un dominicano también. Porque en el fondo nos estamos defendiendo de que de las falsificaciones de identidades de personas que vienen a parar por todas las bondades del turismo y todas las cosas buenas, la hospitalidad dominicana. Y la inmigración Nosotros aquí también acogemos a todo el que llegue. Claro. Y sucede. Bueno, Samaná y Bávaro son. Pero sucede que también. Samaná siempre ha sido francesa. El país como tal precisa de asegurar. Dice Anibelka, y se eliminó el papel de seguridad. Sí, pero en un trámite interno. En un trámite interno. La seguridad ni siquiera está en el papel. La seguridad está en esos libros encriptados y en los padrones. Ahí es donde está la seguridad verdadera. Y el hecho de que verdaderamente la Junta ha evolucionado y tiene un know-how en el manejo de este tema, que cada día ha ido mejorando más, pero que definitivamente nos falta mucho, mucho. Pero yo sospecho, Anibelka, que en el caso de Pablo Macchini, es como que quiere preguntar otra cosa que no es de registro civil. Bueno, sí, pero bien, ahora mismo José Laluz, José y después Pablo. Sí, José. Yo particularmente pienso, después de diagnosticar con suficiente tiempo los problemas electorales que tenemos en el país, que el principal problema que nosotros tenemos en República Dominicana son las brechas que la legislación deja para la corrupción electoral. Una corrupción electoral que no está normada, que no está diagnosticada. Y yo no creo que se pueda definir igual un aporte de 1,000 o 10,000 pesos o de 1,000 o 10,000 dólares, por poner el tope máximo que yo concebiría, a un aporte, entre comillas, de 1,000,000 de pesos o de 1,000,000 de dólares. El que entrega 1,000,000 de dólares a un candidato no le está haciendo un aporte, lo está financiando con una serie de condiciones, ¿no? Entonces, sobre todo con el agravante de que eso no se registra en la renta, eso no se registra en el fisco. Entonces, se queda en el aire un volumen de dinero oscuro, un volumen de dinero clandestino, que entonces está vinculado a decisiones gubernamentales, políticas y públicas en la posteridad, cuando los candidatos se convierten en funcionarios públicos. Si no se les cierran esas brechas a la corrupción electoral, que de mi punto de vista es la causa fundamental de las demás modalidades de corrupción, entonces nosotros vamos a seguir teniendo problemas. El proyecto de ley electoral permite hasta ahora, lo que se ha consensuado, que una persona pueda contribuir con el 1% de la cantidad mayor que recibe el principal partido del país. Estamos hablando de unos 5 millones por persona en contribución. ¿Qué usted opina con eso que se ha consensuado? ¿Y cómo nosotros pudiéramos contribuir como sociedad, como medio de comunicación, como funcionarios públicos, a cerrarle las brechas a la corrupción electoral? Ese es un tema candente, pero no en este país, en el mundo entero. Yo he asistido a muchos congresos internacionales sobre financiamiento. Recuerdo uno en México hace unos años, que fue un encuentro mundial, increíble. Donde quiera esto es un quebradero de cabeza. ¿Y en México entonces? En México, claro, pero México tiene, respecto del financiamiento electoral, una buena normativa, como lo tienen los chilenos también, que es muy buena. Los chilenos sobre todo han avanzado en la calificación, en la definición operacional de los renglones que son financiables. ¿Qué es lícitamente financiable? Ellos han avanzado por ese camino. Nosotros en nuestro proyecto realmente no hemos llegado ahí, lo cual no quiere decir que no lleguemos, pero lo cierto es que ahí estamos. Pero yo veo, por ejemplo, una de las atribuciones de las facultades y competencias que tiene la Junta Central Electoral es la siguiente. Puede limitar los tiempos y el gasto en la campaña electoral. Lo puede limitar desde el punto de vista reglamentario, de donde puede y tiene las competencias para ponerle un tope a los gastos. Eso no, por vía reglamentaria. De hecho, a mí,
Fíjense lo siguiente, yo he puesto, esto parece muy folclórico lo que voy a decir, pero es el mejor ejemplo. No es lo mismo bañarse en una piscina que bañarse con un cubo de agua. No es lo mismo. No es lo mismo. Al final de cuentas, el recurso, que es el agua, en un primer escenario está prácticamente dispendiado, porque está contenido en un continente, que es la piscina, pero hay mucha agua. Pero una persona con un cubo de agua, y aquí los dominicanos somos expertos, en algún momento que tuvimos acueductos tan precarios, a realizar las funciones correspondientes a la higiene con un cubo de agua. Y sobra agua. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que la gran exigencia estaría en limitar los gastos. Y es la única manera, y limitarlos por candidatura. Es la única manera de tú hacer que necesariamente, como todo el mundo puede gastar lo mismo, hay una situación de igualdad. Pero eso es difícil, ¿eh? Yo no digo que eso sea fácil. Eso crea un escenario ideal. En la política, en la práctica política, en la realpolitik, no existe el paraíso soñado. Porque los partidos políticos son estructuras de competencia y van a utilizar todos los medios que estén a su alcance. En los medios de comunicación, en el uso del dinero. Miren esta particularidad, por ejemplo. Está penalizada la compra de votos, Sí. la compra de esas voluntades. Así que, y todo el mundo lo denuncia. Yo nunca he visto a nadie comprando ni vendiendo. Yo no lo he visto. Sí. Pero dicen que Yo eso sí lo he se visto, hace. doctor. Y sé cómo... Entonces, Mira, Julio, cómo se ríe. Doctor, se está riendo, Julio. Yo le explico cómo es, si quiere. No, pero yo sé cómo lo hicieron. No lo hicieron ahora. El punto es este. Sí. ¿Por qué Yo nunca, sé cómo es, por Oli qué sabe nunca también. nadie ha puesto una querella yo penal? lo vi a usted del PLD Miren, comprando votos. Que ¿Por esto sea qué? un intermedio del PLD del 16 de mayo. Miren, ¿por qué Ya lo nunca buscaba. nadie Hacía. ha puesto una querella penal? Yo me lo pregunto y doy el paso de la suspicacia, el paso de la suspicacia. ¿No será que esa práctica se ha inculturizado? Sí. Sí, A así Mauri, es, doctor. sí, No solo compran venimos votos, con Pablo. doctor, también venden. Venimos con Pablo, pero a Mauri, pon una primicia, es lamentable, porque es un acontecimiento muy lamentable que ha ocurrido hoy en el periodismo dominicano, pero muy lamentable. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Con la excusa del presidente de la Junta Central Electoral que nos acompaña y todo el país pendiente a esta conversación, señores, el periódico hoy ha sido víctima hoy de una gran estafa, ha sido víctima de un montaje de fotos falsas en su primera plana sobre la militarización de San Francisco de Macorís. Fíjense, este helicóptero, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, la Marina Dominicana no tiene helicóptero y tampoco se llama Marina. Y los helicópteros tienen 3 aspas, no 5. Ese es un helicóptero americano. Ese helicóptero que ustedes ven ahí que dice Marina no es un helicóptero dominicano. Ese tanque de guerra tampoco es dominicano. Los tanques de guerra dominicanos tienen camuflaje. Yo creo que los dominicanos ni corren. Tienen Se camuflaje pueden y mover. son trasladados en patanas para las cuestiones de los files. Pero lo importante es que usted ve que es este tanque de guerra que aparece ahí tampoco es un tanque de guerra dominicano. Entonces, realmente se ha producido, eso es una estafa. Eso es una estafa porque lo que se quiere presentar, estos dos militares buen mozos que están ahí, no son dominicanos tampoco, aunque tienen algo que le pusieron una banderita dominicana en el montaje, pero no son militares dominicanos tampoco. Es decir, la primera plana del periódico de hoy es un montaje, es una falsificación de imágenes. Está firmado, Julio. De imágenes. Eso puede ocurrir en las redes sociales, como ocurre muchísimas veces, pero poner a un periódico de este prestigio y de esta importancia a una cosa como esa. Usted lo ven en el helicóptero, que el helicóptero dice, ¿cómo dice ese helicóptero ahí? Marina. La Marina Mexicana, pienso que es. De hecho, pienso que es la mexicana. La nuestra se llama Armada. Exacto. Y no tiene helicóptero. Por Y casualidad. entonces el tanque de guerra tampoco es dominicano. Y esa es la supuesta militarización
de San Francisco de Macorís. El titular dice San Francisco militarizado. San Francisco militarizado, termina paro sangriento. Por casualidad dice fuente externa las fotos. Bueno, ¿o no? yo No están bueno, firmadas. la foto dice No después, no están firmadas. Ni las notas tampoco. No están firmadas. Entonces, En el cuadro de... Bueno, no están firmadas las fotos, pero no importa lo que diga, porque si se pone el titular y se ponen esas imágenes, lo que se le está diciendo al público que esas imágenes corresponden a la militarización de San Francisco de Macorís, y ni el tanque de guerra que aparece ahí, ni los militares que aparecen ahí, ni el helicóptero son dominicanos. Julio, y de ser cierta la información, uno no la puede esconder, Sí. pero imagínense una información falsa corriendo por el mundo. Así es. Porque nuestra competencia, mínimo en términos turísticos, aprovecha esto para atacarnos. Así es. Bueno, pues continuamos, Pablo. Sí, continuamos. Gracias, doctor. Se supone, y uno no lo pone para nada en duda, que el espíritu de la Junta Central Electoral es buscar soluciones, salidas a problemas que tenemos los dominicanos en nuestro sistema político electoral, que tiene un gran problema que no es importante, sino que es el determinante, que es el problema del dinero. Hemos convertido la práctica político-electoral en una práctica empresarial. Por eso ahorita quise interrumpirle, pero hoy nos estamos portando increíblemente bien, esto va muy bien, para señalar la importancia de la simultaneidad, en el sentido de que si bien hay unos partidos pequeños, pero que son partidos y uno les respeta mucho, a pesar de diferencias ideológicas, y pongo el ejemplo de Fuerza Nacional Progresista o el mismo partido de Max Puig, o sea, el de Guillermo Moreno, son partidos que usted puede estar de acuerdo o no, pero son partidos. Luego está los partidos como pequeño ventorrillo de compra y venta, y hemos tenido más de una experiencia. Entonces me gustaría que usted tocara este tema otra vez, pero sobre todo a partir de la importancia tan determinante como peligrosa que tiene el dinero, que es un asunto casi empresarial. ¿Cuáles medidas, qué se está haciendo, qué se puede hacer, qué va a hacer la Junta Central Electoral para lograr que en la República Dominicana haya cierta equidad en la lucha electoral y que no sea el dinero lo determinante? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque en el fondo es un reto para la institución. Una de los mandatos constitucionales que tiene la Junta Central Electoral es organizar y dirigir, pero sobre todo tiene que ser en un ambiente de equilibrio. El equilibrio viene porque todo el mundo tenga las mismas reglas. La igualdad absoluta no existe en nada. Nosotros vivimos un mundo diferenciado y sobre todo en la posmodernidad, las individualidades cada día van tomando más fuerza. Esa es la verdad. Pero eso no es necesariamente malo. Yo creo que precisamente uno de los valores que tiene la Constitución del 2010, que lo menciona de una manera muy particularizada, es el pluralismo, y eso es importante. Pero vuelvo a este concepto. Dice la Constitución que es libre, oigan la palabra, que es libre la formación de partidos políticos. Si es libre, es porque interviene la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad, que es la esfera privada de los individuos cuando se expresan en un momento determinado. Yo pienso que es una proeza crear un partido político. Y si no, pregúntenselo al profesor Juan Bosch, que creó 2. ¿Y qué 2 partidos? Claro. ¿Y qué 2 partidos? Los 2 principales en la historia política es decir, moderna. De su voluntad, como en el caso del doctor Joaquín Balaguer con el Partido Reformista, de su voluntad salieron pues estas organizaciones que están ahí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay otras esferas sociales que también quisieran, porque ellos no nacieron grandes. El PLD no nació grande, nació pequeño. Sí, claro. Y nació en un momento incluso donde esa misma iniciativa del profesor Juan Bosch no fue inicialmente comprendida. Es más, parecía hasta un acto irreflexivo. Pareció entonces, pero echamos a correr la historia y sucede que ahí está. Esa expresión de la voluntad privada de ese señor y de otras personas que le acompañaron determinó que hoy tengamos
la principal fuerza política de este país hasta que se demuestre lo contrario. Así es. Porque los números son los números. Doctor, una acotación. Yo no me refiero al partido pequeño, que es un partido, sino al partido como actividad a veces hasta familiar, empresarial. Ahí voy. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esa libertad, dentro de esas expresiones plurales, definitivamente no todos son iguales, pero todos tienen el mismo derecho. Oigan la palabra. Ahora viene Si esto. le quitamos el dinero público, quedan lo de verdad. Bueno, entonces, Lo de verdad país, quedan. su Ganan los Congreso, narcos. no la Junta Central Electoral, Ganan como porque quieran. la Junta Central Electoral está llamada a cumplir la Constitución y la ley, y sucede que en el espectro y en lo que sería el sistema de partidos en la República Dominicana hay 26 partidos, y como tal esos 26 partidos están condicionados en lo que tiene que ver con su financiamiento público a que el 80% del financiamiento en años no electorales, que es un 4% de los ingresos estimados, el 80% se divide o va a aquellos que tengan y hayan alcanzado más de un 5% en las últimas elecciones de los votos válidos emitidos. En este caso tenemos 4, pero tenemos 22. Y sucede que el 20 que queda, lo vamos a repartir de la manera siguiente. Le vamos a dar un 12% igual a todo el mundo y el 8% lo vamos a dividir en función a votos válidos emitidos. Es decir, hay una justicia también que viene de alguna manera a premiar al que más saca. Esa es la verdad. El que más trabaja, el que más convence, el que más participa. Y el que tiene vamos a decir, un favor popular expresado en los votos válidos emitidos. Pero yo entiendo, y lo he dicho siempre, que a mí me parece que al final de cuentas esa misma ecuación habría que equilibrarla en el futuro. Hay que equilibrarla más porque un 5% no es Sí, sinónimo de y mayoría. la En ninguna parte del permanencia, mundo. y la permanencia en la vida de esas expresiones partidarias minoritarias definitivamente deberían venir unos límites para que ese reconocimiento esté más que condicionado. Doctor. Y que entonces el propio proceso purifique, pero sin matar, Pero ¿cuáles serían esas medidas para evitar lo Bueno, que esas medidas serían, que por de esos ejemplo, 22, 14 no merecen el nombre ni de Ventorrey. Señores, no tenemos tiempo para otra ronda. Entonces, María Elena, le vamos a ceder a María Elena que en nombre de todo, ella le va a hacer una preguntita pequeña, rápida. Aquí no son pequeñas. Para ninguna. cerrar la ronda, porque lamentablemente no podemos agotar ¿Qué otra está pasando ronda. con el Internet en la Junta Central Electoral? Hay mucha preocupación porque se ha restringido durante meses. Ayer estuvimos conversando con un experto en informática y nos decía, en casos de virus como el ransomware, hay que aislar todo para proteger información. Pero esto debe tomarse 2 o 3 días. Entonces, hay dos elementos. Uno, ¿cómo los empleados de la Junta Central Electoral pueden trabajar sin Internet durante meses? Número uno. Y número 2, ¿cuán vulnerable es la plataforma de la Junta de cara a las elecciones, al registro civil y a las importantes informaciones que tiene? Es tan segura que todavía no ha podido ser destruida por los hackers hasta ahora. ¿Y por qué se ha restringido? Precisamente para protegerla de un virus internacional. Bueno, se llama WannaCry. Que ayer, ha azotado. se llama WannaCry. Ayer fue, doctor, permítame. Pero que esto ayer fue como 6 detenido, meses. ayer fue detenido saliendo de Estados Unidos Marcus Hutchins, que es el inglés que detectó el virus WannaCry. Fue detenido saliendo de una conferencia de hackers cuando regresaba a Inglaterra ayer en Estados Unidos. Él lo detuvo por accidente. El virus a WannaCry, pero el FBI lo está vinculando con otro virus que está circulando en la Deep Web. Bueno. Marcus Hutchins, se llama un genio de la informática. informática. Terminar diciendo esto, porque Julio está preocupado con el tiempo. Yo no. Yo sé. La primera vez que se menciona el nombre de Marcus Hutchins en un programa. Se habla de ransomware. Es brillante José Lalu en tema informático. Sí. Lo único que tiene que salir del PLD para ser un hombre. ¿Por qué tantos meses sin Internet? Nuestro doctor? director, no son tantos meses. 6. Son algunos meses. 6. Unos pocos meses. 6. Yo diría que como no 6, sino como casi 3. Sí, casi 3. Mucho. Pero, lo que nosotros resguardamos son las imágenes del registro civil.
y el padrón electoral. Y como bien se dice por ahí que bien vale París una misa, bien valen para preservar el tesoro que guarda la Junta Central Electoral, todas las medidas que se han Bueno, tomado. muchas gracias al doctor Julio César Castaño Guzmán por esta me genera comparecencia. confianza. Yo espero tenerlo pronto por aquí con todas las cosas que se nos quedaron. Y mira una cosa, yo le tenía, Sí. yo no diría miedo, pero sí mucho respeto a este programa. Pero me doy cuenta. Me sacó los pies otra vez, pero ya lo logramos. Oye, yo me doy cuenta, como dijo el profesor Bosch una vez en la UNFO, en un encuentro de politólogos, dijo el profesor Bosch, yo pensaba que llegaba a una jaula de leones, pero me he encontrado con un jardín de flores. Gracias, doctor. Gracias, Era doctor. genial, Amaury, Mauri. antes de irnos, antes de despedir al doctor, decir, señores, una ejecutiva del periódico Hoy le confirmó a nuestra productora que han verificado la falsificación, que lo único real, las tanquetas. no, lo único tanque real que rompe el es de la pavimento. banderita, El que tiene la bandera dominicana. que lo que son americanos son los que están en el tanque, esos Pero ese es blancos, dominicano. esos Pero blancos. ayer había helicóptero y había Y tanquetas. nosotros Sí, no tenemos pero- tanques. Lo que pasa es que no son esas. Exactamente. tanquetas no, Bueno, amigo. ¿Y para qué? ¿Y para qué hay que Había tener? vehículos militares. No, con la metralletas vez, con no se esas. Había Había helicópteros y había ¿Por No, qué te iban a robar la hable- primera? Señores, uno a la vez. no estamos discutiendo lo que había allá. Es que se lo roba. que estamos discutiendo es que esto es un montaje. Que Se rompe el pavimento. Que esto es un montaje. Yo no sé lo que había allá. Lo que estamos discutiendo es que esto es un montaje. Lo único real es la foto del militar que El tiene la militar banderita que tiene la bandera americana. americana. Pero esos dos rubios que están en ese tanque Eso fue arriba. gringo. Eso era competencia. Esos para dos que no le rubios o robaran la azules que están premisa. ahí. No son Entonces, guardias el dominicanos. periódico lo reconoció, la ejecutiva lo... Sí. y Sí. se Y supone que mayor harán atención la la próxima corrección vez. correspondiente. No, esto tiene graves repercusiones ahí internas. Sí, no, claro, pero Sí. se piden las debidas excusas y que no vuelva a ocurrir. Ya Así lo que es. pasa internamente, Así era es. Magdalena, los Así guías. es. Cambio y fuera.